A leer la palabra del Señor y lo vamos a leer en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? ¿Y qué dice ahí? Y tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Verso 16, ¿qué dice el verso 16? Nadie pone remiendo nuevo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Verso 17, ¿qué dice el verso 17? Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. Me gusta hablar con el Señor, me gusta meterme a la palabra, y siempre les he dicho que me gusta ir despacio y dejar que sea Dios ministrando mi vida. Y en esas que hablamos con Dios, no le digo que Dios habla audiblemente a mi vida, pero sí le digo que Dios habla conmigo por medio de su palabra. Y el Señor me hacía y me ponía en el corazón que le dijera, empezando por mí y cada uno de los que estamos aquí, que no se nos olvide que somos odres nuevos. Fíjese bien, anótelo por favor también si quiere. Que no se nos olvide que somos odres nuevos. Cuando leemos en la palabra del Señor el verso 14, ¿qué dice el verso 14? Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Y le preguntan al Señor: ¿y tus discípulos no ayunan? Fíjese lo que le están preguntando al Señor Jesús. ¿Quiénes están preguntando? Los discípulos de Juan. Y le están preguntando: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos no una, sino muchas veces? Y dice: ¿y tus discípulos? ¿Los discípulos de quién? Los discípulos del Señor Jesús. Le dice: no ayunan. Y es que de pronto lo que ellos habían sido enseñados en la ley. Y en la ley, de acuerdo a lo que dice el libro de Romanos, vaya por favor, Romanos capítulo 7, verso 1. Y en la ley hay algo que hace
lo que dice la palabra del Señor. Ya tiene Romanos capítulo 7 verso 1. ¿Qué dice en la Biblia Reina Valera 1960? ¿Cómo dice? Oiga, escuche bien lo que dice Pablo escribiendo a la iglesia que está en Roma. Y le dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Y dice Pablo que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Si estamos escuchando y estamos leyendo la palabra del Señor, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia que está en Roma? Que la ley tiene una característica, y en la ley se enseñorea del hombre. Y por eso dirá, hermano, ¿y por qué nos trajo esta escritura? Yo quiero que vaya y que de pronto podamos ver y sentir lo que los discípulos de Juan están sintiendo. Y están sintiendo que de pronto están viendo a los discípulos del Señor Jesús. Y al ver a los discípulos del Señor Jesús que no se preocupan, al ver a los discípulos del Señor Jesús de que no ayunan, a ellos se les había puesto en el corazón que se tenía que ayunar y orar. ¿Sí me está comprendiendo? Y de pronto ven a los discípulos del Señor Jesús tan tranquilos, quitados de la pena, sin preocuparse. ¿Y cómo se iban a preocupar si andaban con aquel que alimentaba multitudes? ¿Cómo se iban a preocupar si andaban con aquel que le decía a la mar y al viento enmudece, calla? Y al instante, dice la palabra, al instante, los vientos y las mares obedecían al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón. Quiero que vayas pensando y que le pidamos a Dios que nos revele su palabra. Porque el Señor me decía: dile a mi pueblo, y grábate esto tú también en tu corazón, Marquitos, que son odres nuevos. No son odres viejos, son odres nuevos. Porque es lo que dice el verso 17 del capítulo 9 del libro de los Hechos, libro de Mateo. O va a Marcos capítulo 2 y lo va a encontrar también. Pero una vez más, alguien que me ayude, ¿qué dice el verso 17 exclusivamente? ¿Cómo dice el verso 17 de Mateo capítulo 9? Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan. Qué hermosa es la palabra de Dios. Cuando los discípulos de Juan ven a Pedro, a Juan, a Judas, los ven tan tranquilos,
sin preocupaciones. Y no se preocupaban por ayunar. ¿Sabe? En realidad lo que la palabra de Dios nos está mostrando aquí es algo que tiene que ver con la ley y tiene que ver con la gracia. Pero imagínense que el Señor está diciendo que no se pone vino nuevo en odres viejos. Porque si se pone vino nuevo en odres viejos, el odre viejo ya no va a aguantar. Y lo que estaban viendo los discípulos de Juan, estaban viendo que lo que hacían de pronto los discípulos del Señor Jesús era diferente a lo que ellos hacían. Porque ellos ayunaban y aquellos sin ayunar andaban con el Señor y veían la gloria de Dios. Y esto no lo alcanzaban a concebir. Y le preguntan al Señor, van a donde tienen que ir, van y le preguntan a Dios. Pero ellos estaban llenos de normas, de conducta. ¿Sí me está comprendiendo? Que creían de pronto que el ayunar mucho de pronto iba a hacer algo. Y no estoy diciendo con esto de que no se debe ayunar, se debe ayunar, pero no el ayuno religioso, no el ayuno que es conforme a la ley, que se enseñoría, que le digan tiene que hacer esto, porque eso no le agrada al Señor. Pero cuando uno ayuna es porque el Señor está poniendo en el corazón de uno el deseo de hacer aquello. Lo pone en el corazón, no porque se nos diga que se tiene que ayunar, sino porque el Señor pone dentro de nosotros el deseo de ayunar. Pero lo que el Señor hablaba y me tocaba el corazón y me decía: no se te olvide que eres un odre nuevo. Y cuando usted va a Juan capítulo 3, vaya por favor a Juan capítulo 3 y empieza a leer el verso 1, el verso 2, el verso 3, el verso 4 y el verso 5. Pero para ahorrarnos un poquito de tiempo, quiero que vaya al verso 3. Y cuando tenga tiempo, lee el verso 1 y el verso 2. Pero el verso 3, el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo. ¿Qué le dice a Nicodemo en el verso 3? Respondió Jesús. ¿A quién le está respondiendo? A Nicodemo. Respondió Jesús. ¿Qué más sigue diciendo? Le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ponga atención. Cuando Nicodemo está llegando al Señor Jesús, Nicodemo estaba viendo los milagros, estaba viendo las señales, porque lo dice el verso 1 y el verso 2. Es más, leámoslo por favor, verso 1 y verso 2. ¿Cómo dice? Había un hombre ¿de quiénes? De los fariseos. Quiere decir que era alguien importante dentro del pueblo judío. Quiere decir que era un fariseo, alguien que conocía la palabra, alguien que conocía la ley. Y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal. Quiere decir que no era cualquiera. Quiero que vaya viendo y que vayamos viendo a Nicodemo, y le pongo aquí como el viejo hombre.
en un odre. Un odre era un recipiente hecho de cuero de animales, bien tejido, bien sellado, donde se ponía el jugo de la uva para que se fermentara. Y hablando, le voy a poner aquí la ley, que en sí Nicodemo, veámoslo como parte de la ley, lo que tiene que ver con la carne. Dirá, hermano, ¿por qué con la carne? Porque así lo enseña la palabra del Señor. Usted va al libro de Hebreos capítulo 9, empieza a leer del verso 1 hasta el verso 10. El verso 10 dice que todo esto, lo que está hablando del verso 1 hasta el verso 9, todo esto tenía que ver con la ley, con los rudimentos de la carne, tenía que ver con las cosas establecidas en la ley hasta el tiempo que vino Cristo. Y cuando vino Cristo, vino a cumplir con la ley y empezó a hacer las cosas diferentes, de una manera como se estaba establecido en la palabra. Y Nicodemo, haga de cuenta que cuando llega al Señor Jesús, llega en un odre viejo. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Ya no se puede estirar más. Ya dio lo que tenía que dar. Por eso el Señor Jesús le dice a Nicodemo en el verso 3: te es necesario. ¿Te es necesario qué? Respondió Jesús y le dijo: ¿te es necesario qué? Nacer de nuevo. Y esto fue mucho para él, porque él todo lo estaba viendo conforme a la ley, conforme a lo que estaban acostumbrados. Y de pronto, cuando él viene, un principal entre los fariseos, alguien conocía la palabra del Señor, pero que estaba viendo las obras, estaba viendo lo que el Señor hacía. De pronto, al estar en esta tierra, el Dios manifestado en carne, moviéndose, y cuando iba moviéndose por ahí, venían y le traían un endemoniado, y el Señor expulsaba al demoniado, y aquel hombre era libre. Venían y le traían un enfermo, y el Señor ponía sus manos y el enfermo era sanado. Venían, y de pronto lo que estaba viendo Nicodemo, de pronto decía: esto solamente lo puede hacer Dios, pero un hombre no lo puede hacer. Y no se aguantó. Y viene de noche. Así dice la palabra, que vino de noche al Señor Jesús. Y viene y le dice: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Pero veía a Jesús como un hombre, ¿sí me está comprendiendo? Y venía buscando una explicación. Y para ellos, nada más era Dios el que tenía poder para hacer muchas cosas. Pero lo estaban viendo en el odre viejo en el que se les había enseñado. Y sabes que el Señor me decía: dile a tus hermanos que son odres nuevos. Y cuando me está hablando de ser un odre nuevo, está hablando de que creamos a la palabra de Dios, y que si Él dice que tiene poder para sanar a los enfermos, es que tiene poder para sanar a los enfermos. Porque hay veces que podemos pasar por una prueba, una lucha, podemos pasar por una enfermedad, por una circunstancia, algo que nos parece imposible, y es imposible
ante lo que es un argumento humano, ante lo que es con nuestra mente, que decimos esto, y muchas veces, por ejemplo, uno tiene palabras, dice, no hombre, ese ni volviendo a nacer cambia. Ese es un pensamiento humano, que hemos perdido realmente lo que es el verdadero objetivo. Porque un hombre tiene poder para cambiar, no, pero el Dios Todopoderoso tiene poder para cambiar al hombre, por más tremendo que éste sea, porque Dios tiene poder. Pero si estamos pensando en el molde viejo, en el odre viejo, ¿sí me está comprendiendo? Nicodemo viene y le dice al Señor: Rabí, sabemos, o sea, lo que estaba haciendo era de Dios, pero que lo hiciera un hombre porque lo veían como hombre. Su mente no alcanzaba a poder comprender aquello. No alcanzaba a comprender como un hombre de carne y hueso que caminaba como ellos pudiera hacer milagros. Y ya no daba más su mente. Ya estaba lleno este odre. ¿Sí me estás comprendiendo? No se podía estirar más. No había lugar para que se expandiera más. El vino que estaba, ya estaba el vino formado ahí dentro, que era la ley, era la palabra como se las habían enseñado. Y el Señor le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué le está diciendo? Te es necesario. Haga de cuenta que el Señor le está diciendo a Nicodemo, ojalá que me vaya comprendiendo. Haga de cuenta que aquí viene y le está diciendo: te es necesario nacer de nuevo. Haz de cuenta que dentro de este odre viejo tiene que formarse otro odre nuevo para poder percibir y para poder recibir todo lo que el Señor nos va a hacer en nuestra vida. Ojalá que me estés comprendiendo. Y el Señor le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Pero como estaba en el odre viejo, ya no había manera de cómo se expandiera más. ¿Sí me está comprendiendo? Y dice, siempre pensando humanamente. ¿Qué le responde en el verso 4 Nicodemo al Señor? Fíjese, ¿lo tiene? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ahí deténgase, como que le está diciendo Nicodemo al Señor: pues no ves que ya estoy viejo. A ver, como diciendo, explícame, ¿cómo puedes un hombre siendo ya viejo nacer de nuevo? Siempre pensando humanamente. Y la nueva criatura, el nuevo hombre, a todo esto, ¿cuántos somos nuevos hombres y nuevas criaturas en Cristo? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo en este lugar? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Bendito, denle la gloria al Señor con todo el corazón. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está comprendiendo? Si nacimos de nuevo, es que quiere decir que el Señor hizo en nosotros un odre nuevo. Y ese odre nuevo tiene una capacidad de estirarse. Y lo más precioso es lo que dice la palabra del Señor. Aunque de pronto no tiene
Y usted posiblemente me diga, es que no tiene nada que ver esto con aquello. Pero usted va al libro de Hebreos capítulo 9 y el verso 11, y va a encontrar lo que dice la palabra del Señor. Ya tiene Hebreo que está viendo por la escritura. Vaya al libro de Hebreos capítulo 9 verso 11. ¿Qué dice el libro de Hebreos capítulo 9 verso 11? Oiga, pero estando ya presente Cristo, ahí deténgase. Cuando Nicodemo viene al Señor, ya estaba presente ¿quién? Cristo. Pero estando ya presente Cristo, dice sumo sacerdote de los bienes venideros. Y luego dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos de hombres. Si dice así, no de esta creación. Está hablando de un depósito, está hablando de un odre. ¿Sí me está comprendiendo? Y lo más precioso es que cuando nosotros recibimos a Cristo por la fe, nos hacemos uno en Cristo. Y si nos hacemos uno en Cristo, es que ahora somos parte de Cristo y ahora estamos en el odre nuevo. El nuevo hombre ha nacido en nosotros, que es Cristo. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Y en Cristo, lo que tiene que ver con la carne, lo que tiene que ver con la manera que pensamos, queda a un lado. Y en Cristo hay cosas que son posibles. En Cristo, el hombre que viene enfermo puede ser sano al instante, porque Él tiene poder. Pero necesitamos grabarnos esto: somos odres nuevos en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que ahora somos parte de Cristo, y el que está en nosotros es poderoso, es grande, es maravilloso, hace cosas preciosas. Pero necesitamos meternos a la vida espiritual. ¿Cuánto nos estamos gozando con la palabra del Señor? Es precioso. Nicodemo le dice, como diciendo, caramba, Señor, mira cómo estoy. Ya estoy chocheando. Ya estoy viejo. ¿Cómo acaso me voy a meter al vientre? No, esto no es posible. Porque está dentro de un ámbito humano, terrenal, que tiene que ver con lo que domina, con lo que controla, con lo que es la ley. Pero el Señor le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y cuando se nace de nuevo, oh hermano, Cristo nace en nosotros. Y nosotros nos metemos al odre nuevo que es Cristo. ¿Sí me está comprendiendo? Y al meternos al odre nuevo que es Cristo, el vino o el jugo de la uva o cualquier de pronto fruta que se quiera hacer vino, lo ponen en un odre. En ese tiempo se acostumbraba, y lo ponen en un odre para que de pronto sufra un proceso de transformación. Es una fermentación. Y la razón que lo hacían los odres de cuero de algún animal es para que al momento que aquel jugo de uva o de lo que fuera estuviera en ese proceso de fermentación, esto causa gases. Estos gases van haciendo que de pronto este odre, que tiene una forma, vaya creciendo al llegar a este punto de aquí. Pero ya dio todo lo que tenía que dar. Por eso Nicodemo no alcanzaba a comprender cómo Jesús sabía que tenía que ver algo con Dios. Porque le dice, sabemos que viene de Dios, porque las cosas que haces no las puede hacer nadie si Dios no está con él. Pero lo veían como hombre.
y había cosas que no alcanzaban a comprender. Como hoy, este mundo vive en un odre viejo, que cuando usted le dice recibí a Cristo y Cristo me cambió, ¿qué? Se burlan. Le dicen, ya te lavaron el cerebro, ya deja de ir con esos aleluyas. Están en un odre viejo, no alcanzan a comprender que ha recibido a Cristo y que es una nueva criatura. Y cuando lo ven en su trabajo, cuando le gustaba, de pronto veía al grupito y se arrimaba ahí también a chismear, a cotorrear, a hablar, a burlarse. Y dentro de esos grupitos se aventaban unos chistes ahí, sucios, feos, léperos. Y uno era parte de eso. Yo era parte así. Pero cuando vino Cristo a mi vida, el Señor me hizo uno con Él. Y mi carnita, que era el hombre viejo, quería hacerse para allá, pero el odre nuevo no me dejaba hacerlo. Y si de pronto ya no me volví a juntar, o ya no fui a las fiestas con mi familia que antes iba y tomaba con ellos, ya no lo volví a hacer. No porque esta carne no quisiera ir, esta carne quería ir, pero como ya estaba en el nuevo hombre, en el odre nuevo, ya había una pared que no me dejaba ir para allá. Y nadie me obligaba, sino que el mismo Espíritu de Dios provocaba aquello. Un día fui, porque me había comprometido con mi esposa para ser el padrino de recuerdos de una quinceañera de una sobrina mía. Y fue en ese proceso que el Señor me alcanzó y me metió, y nació el hombre nuevo en mí, nació Cristo en mí. Y me recuerdo que mi esposa hizo los recuerdos manualmente. Llegó el día de la fiesta y yo todavía dije a mi esposa, vamos a ir, vamos a llevar los recuerdos, nos quedamos un rato. Pero me recuerdo que llegué a la puerta del salón y sentí algo más fuerte que yo. Dirigí mi mirada y vi que estaban en su mero apogeo el baile ahí. Y aquello que me causaba gozo, que me causaba alegría, ya había un montón de gente brincando y saltando como champulines ahí. Y entré y me sentí sucio. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Es que nació Cristo en mí. El viejo que estaba acostumbrado a la ley, porque el viejo hombre rompe todo. ¿Sí me está comprendiendo? Le dice el límite de velocidad es 55, ahí vamos a 70. Nos para la policía, nos da sticker y decimos, ah, no, está mal el policía. Mentiras, ese es el hombre viejo. Si dice que 55, hay que ir a 55. Y ahí es donde de pronto, cuando uno nace de nuevo, por eso el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No comprende, su mente no le da, ya está en toda su capacidad el odre. ¿Sí me está comprendiendo? Ya no se puede estirar más, porque si se estira se rompe, se echa a perder. Pero el Señor le está dando la solución a Nicodemo y le dice, Nicodemo,
te es necesario nacer de nuevo. Como diciendo, algo nuevo tiene que nacer en ti. Pero ¿cómo si soy un hombre viejo ya? ¿Acaso voy a entrar al vientre de mi madre y voy a nacer de nuevo? No estaba hablando de eso, estaba hablando de la vida espiritual. Y la iglesia de estos días no tiene que andar en el odre viejo, sino tiene que andar siempre en el odre nuevo, que tiene que ver con lo espiritual. Y en lo espiritual todo es posible para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Denle la gloria al Rey con todo el corazón. Ojalá que me esté comprendiendo. Qué hermosa es la palabra de Dios. Quise ponerles, hay veces que yo le pongo dibujitos y me gusta hacerlo de esta manera. Nada más que véalo en el espíritu. En el espíritu lo va a ver bonito. En el hombre viejo va a decir, qué garabatos son esos. Mira, no sabe ni dibujar. Pues sí, no sé, sí es cierto, no sé dibujar. Pero lo hago con el propósito de que podamos comprender que somos odres nuevos. Y mire un odre nuevo cómo habla. Veamos a Pablo. Y Pablo decía en Filipenses 4:13, ¿qué dice? Ese no lo sabemos de memoria. El odre nuevo. Esto lo puedo hacer en Cristo. Esto otro lo puedo hacer en Cristo. Esto otro lo puedo hacer en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y antes, en el odre viejo, no, hombre, no. Mira, aquí hay hermanos preciosos que siempre han pensado en un proyecto, un negocito, algo. Pero hay veces que estamos en el odre viejo y hay un sentir precioso, pero viene otro y le dice, no, eso no es para ti. Mira lo que le pasó a fulanito, mira lo que le pasó a fulanito. Y ya está al tope este odre. Ya no se puede hacer más. Ya le cayó un imposible, ya no es posible. Pero cuando está en Cristo y uno es emprendedor, aunque le digan te va a ir mal, pues dirás, eso el diablo mentiroso. Pero yo tengo a un Dios todopoderoso que si Él le place me va a ir bien, y si le place que me vaya mal, pues gloria a Dios. Pero se mete confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se mete en el nuevo hombre, y en el nuevo hombre todo es posible. Por eso me decía, dile a tus hermanos y grábate eso: eres un odre nuevo. Y me llama la atención lo que dice Hebreos capítulo 9 verso 11, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Qué quiere decir el más amplio? Que se va a estirar y siempre va a haber ahí algo. Más perfecto tabernáculo, y ese es el que ha nacido en nosotros, el Cristo de la gloria, el que murió, el que fue sepultado y resucitó al tercer día con poder y gloria, y ha derramado de su espíritu y vinimos a ser nuevas criaturas. Ahora somos hijos de Dios, es hija de Dios, es hijo de Dios, y debemos movernos por el Espíritu de Dios. Cuando el Señor le está diciendo, qué hermosa es la palabra del Señor. De pronto empieza, los discípulos de Juan no alcanzaban a comprender. ¿Y sabe por qué no alcanzaban a comprender? Estaban ellos obligados. Los fariseos y los escribas dice que ayunaban 2 veces a la semana.
¿Sí me está comprendiendo? Era una ley, era algo que de pronto, de acuerdo a Romanos capítulo 7 verso 1, la ley se enseñoría, domina, controla. Y no era de pronto porque tuvieran el sentir, era porque tenían que hacerlo. Y de pronto un hijo de Dios no tiene que hacer aquello, pero siente hacer aquello y ve la gloria de Dios, ve que el Señor le responde, ve los resultados sin orar tanto. Pero ahí está el Rey de Reyes y Señor de Señores haciendo su obra, manifestándose. Y el Señor le dice a Nicodemo: y si usted me va a estar viendo por las redes sociales y no le ha entregado su vida a Cristo, hoy es un buen día. ¿Verdad que es un buen día? Y si alguien le ha dado la espalda, hoy es un buen día para que se reconcilie con el Señor. Es un día para que le permita a Cristo venir a su vida. Y si viene a su vida, el Señor lo va a bendecir, el Señor lo va a cuidar, el Señor lo va a proteger, el Señor va a hacer cosas maravillosas. Es algo hermoso. Los discípulos de Juan decían: estos no ayunan, pero estaban acostumbrados a hacer aquello por obligación, porque era una ley. Y la manera que estaban acostumbrados era que aquello los dominara. Tenían que ir a la iglesia porque tenían que ir, no porque lo sintieran. Y hoy estamos aquí. Yo espero que no estemos ninguno aquí porque tenga que venir a la iglesia. Yo espero que todos los que estamos aquí estemos aquí porque estamos agradecidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos hemos reunido para exaltar y glorificar al Rey de Reyes y gozarnos con el consejo de la palabra de Dios. Nunca vaya a la iglesia porque tiene que ir a la iglesia. Vaya porque le nace, porque está agradecido con Dios. Eso tiene que ver con el nuevo hombre. Y si siente ir todos los días, obedezca a Dios. Porque hay veces que Dios nos pone el venir todos los días, pero luego vemos los asuntos. Ay, Señor, me voy a meter en problemas. Y luego vemos los asuntos de la carne, de la ley, porque la ley tiene que ver con los asuntos de la carne. ¿Sí me está comprendiendo? Está frío, está lloviendo. Miren, nuestro pastor nos ha dicho algunas veces: si alguno no tiene para la gasolina, pídame y le damos, pero véngase. ¿Verdad que sí nos ha dicho 100 veces? Así que de pronto no es excusa el dinero para la gasolina. Pero como todavía estamos, o en veces, por eso me decía el Señor: dile a tus hermanos y grábate eso en tu corazón, no en tu mente, en tu corazón. Ya no estás en un odre viejo, estás en un odre nuevo. Que no tengo para la gasolina, pues no tendré para la gasolina. Me voy por fe y el Señor me va a proveer. Y el Señor provee. ¿Sí me está comprendiendo? Dios provee. Un día venía de la Ciudad de México. Mira, tenía como 3 meses una congregación como de 100 miembros en 3 meses. No, hombre, eso estaba precioso. Y el pastor necesitaba ayuda. Aquí hay muchos hermanos preciosos, lindos que ayudan, pero necesitaba una mano más. Y estando yo allá en la Ciudad de México, en Viaducto, un día estaba con mi esposa y me entra la llamada del pastor y me dice: Marquitos. Y lo primero que me dice: ¿estás sentado? Le digo: pues no estoy sentado, pero me siento. No había sillas, me senté en el piso ahí. Agárrate. Y yo ya estaba allá, una congregación de cerca de 100 miembros.
precioso. Yo ya estaba pensando que me iba a quedar en México ahí a gozarme con los hermanos. Y me gozaba con ellos. Y me dice, en ese tiempo estaba ayudando al hermano Jesús Becerra, al pastor. Y me dice el pastor Jesús Becerra, ya tiene como 2 meses que ha estado enfermo. Y necesito que me eches una mano en Los Ángeles. Y yo siempre le digo al pastor, no me dé explicaciones, pastor, dígame qué vamos a hacer. Humanamente, en el viejo molde, que hay veces que, para ser honesto, hay veces que aunque no queremos, hay veces como que nos encontramos en ese viejo molde. ¿Sí me está comprendiendo? Dije yo, pues, para rematar, tenía como 3 días que le había pedido a mis hijos que me bendijeran con una ofrendita para comprarle un colchón, porque dormíamos en el piso con mi esposa. Y le dije a mis hijos, mándenme una ofrendita para comprar un colchoncito. Y lo que me mandaron me alcanzó para comprar el colchón y una salita nuevecita. Nuevecita de los que venden en la calle, no crea que de las tiendas. Y como no había mesa de centro, me fui ahí al mercado, conseguí unas jabas. ¿Sí sabe lo que es una jaba? Unas cajas de madera. Y me las ingenié, le hice a mi esposa su mesita de centro ahí mismo en la iglesia. Y cuando me dice el pastor, vente, 3 días tenía que haber comprado aquello. Le dije, amén, pastor. No, hermano, no. Que se lo gozara otro por ahí. Y se lo gozó otro. El pastor dice, nadie sabe para quién trabaja. Y me vine. Dirá, hermano, ¿y qué quiere decir con esto? Nada más tenía una cantidad de dinero. Llegué a McAllen, Texas. Pernoté ahí esa noche. Y cuando esté en Estados Unidos, entré ya sin gasolina y nada más con $20 en la bolsa. Y esos $20 le dije a mi esposa, vamos a ir a La Pulga. Era el tiempo de las naranjas, unas naranjas ricas, dulces que venden ahí. Y vamos a comprar venían a 5, vamos a comprar 4 costalitos de naranjas para llevárselo a los hermanos allá en Los Ángeles. Y algunos de ustedes se gozaron con esas naranjas. Pensando en la obra, sin dinero. Y yo decía, Señor, tú me mandaste, pero no traía para la gasolina. Pero ahí es donde entra el nuevo hombre, donde si estamos en el nuevo hombre, el Señor hace aquello que parece imposible, lo hace posible. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Que de pronto la mente humana no se alcanza, no hay margen, pero si está en Cristo hay margen, y usted puede ver mucho más allá en Cristo y ver la bendición preciosa en el nuevo odre, en lo que es la vida nueva en Cristo. Por eso yo quiero decirle a usted que me está viendo por las redes sociales y me va a ver por el canal de televisión, si usted no ha tomado la decisión, escúcheme bien, de entregarle su vida, lo que te estás perdiendo. Y hoy puede ser un día precioso que cambie toda tu vida. Hoy puede ser que recibas a Cristo si le abres el corazón y le permitas a Cristo nacer en ti. Y aquello que era imposible va a ser posible en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, porque para Cristo
no hay nada imposible. Bendito sea el nombre. Denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Qué rápido se va el tiempo. ¿Se están gozando? Ya tengo una hora. Escúchame, pueblo. Escúchame, iglesia. Y no tomes esas palabras de parte mía. Tómalas de parte de Dios. El Señor quiere que nos demos cuenta que no somos odres viejos. Que no se nos olvide que somos odres nuevos. Que ahora Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Odres nuevos. Por eso le preguntaba, ¿cuántos les han entregado su vida al Señor? ¿Cuántos le hemos entregado la vida al Señor? Dígalo sin miedo, no le hace que ponga a temblar al diablo. ¿Cuántos somos hombres nuevos en este lugar? Si es un hombre nuevo, es un odre nuevo. Cristo nació en usted. Y si Cristo está en nosotros, ¿habrá algo imposible? No hay nada imposible para Dios. Los discípulos de Juan veían, y mira, es que es amplio, es precioso el tema. ¿Qué es lo que está diciendo? Si nosotros ponemos lo nuevo en un odre viejo, ¿qué dice la palabra que va a pasar con ese odre? Se va a romper, se va a echar a perder. Por eso, ¿me regala 5 minutos más? Por eso, ¿se acuerda de Nicodemo? Verso 1 que dice que era un principal. ¿Entre quién? Entre los judíos. ¿Pero qué dice que era? Un fariseo. Y mire, vaya por favor a Juan capítulo 11. Quiero que veamos por la palabra del Señor cuando se rompe esto y no sirve para nada. Cuando se rompe el odre viejo, cuando se está poniendo vino nuevo. Y es lo que le pasó a Nicodemo, veía. Y haga de cuenta que en su vestido, en su mente, en lo que era la ley, para que me comprenda, estaba poniendo un remiendo nuevo en un vestido viejo que era la ley. Y en su mente él estaba viendo lo que Jesús hacía, pero estaba poniendo un remiendo nuevo, estaba poniendo un parche en un vestido viejo. Y en lugar de ayudarse, se empeoraba la cosa, se estiraba y se echaba a perder aquel vestido. ¿Sí me está comprendiendo? En su mente no concibía aquello. Pero no solamente era de pronto dentro de lo que era Nicodemo. Juan capítulo 11, ¿lo tiene ya? Ahora déjeme a mí porque en Juan capítulo 11, vaya por favor al verso 45. ¿Qué dice el verso 45? Oiga, espéreme un poquito. Déjeme decirle el contexto de lo que está sucediendo ahí. El Señor había resucitado a Nicodemo, a Lázaro. Y al resucitar a Lázaro, a Marta y a María, le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y lo que había pasado ahí es que el Señor había resucitado a Lázaro, algo que solamente Dios puede hacer. Pero había judíos ahí que vieron
qué dice el verso 45, por favor? Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, ¿qué dice ahí enseguida? Y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Verso 46. Pero algunos de ellos fueron ¿a quiénes? A los fariseos y le dijeron lo que Jesús. Ojalá que me vaya viendo el odre nuevo y el odre viejo. Algunos creyeron, al creer, como que el odre nuevo hizo presencia en su corazón. Creyeron y vieron la gloria de Dios. Pero los que estaban en el odre viejo, ¿qué hicieron? Fueron de chismosos allá con los fariseos. Les entró el celo, porque dice que fueron. ¿Qué dice la palabra del Señor? Verso 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Hombre, estaban viendo el poder de Dios resucitando. Pero como estaban en el odre viejo, ¿sabe lo que hizo eso? Se rompió y se echó a perder. Y ahí nace en el corazón de aquellos hombres, aunque era el plan de Dios, pero nace en el corazón de aquellos hombres, porque el odre viejo se echó a perder, se rompió, explotó, al grado de planear quitarle la vida al Señor Jesús. Pero era necesario que sucediera eso para que Cristo pudiera nacer en nosotros, para que nosotros por la fe pudiéramos creer en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y que al tercer día se levantó con poder y gloria, y estando en gloria ha derramado de Él sobre nosotros, y ahora somos nuevas criaturas que creen por la fe que hay un Dios grande que cuida, que proteja de nosotros, que nos va a sacar adelante por más tremendo que sea la situación. Él tiene cuidado de nosotros. Alguien que me ayude a exaltar el nombre del Señor. Alguien que me ayude a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él hizo de aquel odre viejo, hizo un odre nuevo, donde este odre nuevo tiene la capacidad de ver la gloria de Dios, de ver el poder de Dios. Bendito sea. Dele la gloria al Señor, dele la gloria. Si siente ponerse de pie, póngase de pie, salte, glorifica al Rey de Reyes, porque Él es grande y maravilloso. Y te voy a invitar al altar. ¿Tienes problemas? ¿Tienes necesidades? Te invito al altar. Ven.